A ver, imaginen esto por un segundo. ¿Qué pasaría si mañana, sin previo aviso, apareciera algo que fuera literalmente imposible? Y no me refiero a un fenómeno meteorológico raro o un animal sin descubrir. Hablo de algo que rompe por completo las reglas fundamentales de nuestra realidad. Una criatura, un objeto o un lugar que directamente no debería existir. En esta explicación vamos a adentrarnos en un escenario tan clínico y escalofriante que nos obliga a preguntarnos qué tan frágil es nuestro mundo. Porque si lo piensan bien, la verdadera pregunta no es solo ¿qué es esa anomalía? La pregunta que realmente da miedo es ¿quién se encargaría de ocultar lo imposible? O sea, si existieran entidades capaces de alterar la realidad y estuvieran ahí, al descubierto, el caos global sería inmediato, ¿no? Veríamos gobiernos colapsando en cuestión de días, pánico masivo en las calles, una crisis total. Para evitar que el mundo colapse y descubra la verdad, sería absolutamente indispensable contar con una organización secreta, sin rostro, sin bandera y, por supuesto, sin existencia oficial. Y exactamente ahí es donde entra la infame Fundación SCP. Ahora, lo que hace que este tema sea tan fascinante de analizar es que a simple vista parece ser solo un proyecto colaborativo de ficción en Internet, una gigantesca wiki de terror. Pero hay un detalle. No está escrito como una novela de terror convencional. Se lee de una manera profundamente inquietante, casi como si fuera documentación científica y militar clasificada que alguien, de alguna forma, logró filtrar al público. Te da escalofríos por lo real que se siente. Y esto nos lleva al núcleo de todo este universo, las siglas SCP. Asegurar, contener, proteger. 3 palabras sumamente simples, pero que forman la columna vertebral burocrática de esta realidad. Básicamente, la misión de la Fundación es esa: encontrar lo imposible, encerrarla en instalaciones secretas bajo tierra y proteger al resto de la humanidad de saber siquiera que estas cosas existen. Entonces la genialidad acá, el punto crucial, es cómo logran transmitir este terror cósmico a través de pura burocracia. Literalmente tratan horrores indescriptibles como si fueran simples especímenes de laboratorio. Cada archivo está rígidamente estructurado. Tienen un número de identificación para catalogar la anomalía fríamente, un nivel de amenaza para evaluar el peligro, los procedimientos de contención, que básicamente son las reglas estrictas para sobrevivir, y claro, los reportes de incidentes por si algo sale mal. Este formato tan aséptico y frío es lo que te convence de que lo que estás leyendo podría ser real. Pasemos a nuestro primer caso de estudio. Archivo SCP-173, la estatua. Al adentrarnos en los primeros registros de la Fundación, encontramos esta anomalía que rompe todas las reglas lógicas. SCP-173 es, a simple vista, una entidad inanimada con una forma vagamente humana. Pero aquí viene su naturaleza imposible. Se mueve de forma instantánea, pero única y exclusivamente si no le estás mirando. O sea, si alguien está frente a ella y simplemente parpadea, la entidad puede recorrer la habitación y romper el cuello de su víctima en una fracción de segundo. Por esto mismo, los protocolos de contención que la Fundación redactó son brutalmente específicos. Literalmente marcan la diferencia entre salir caminando o en una bolsa. Para tareas de limpieza, el personal tiene prohibido entrar solo. Tienen que entrar en grupos de al menos 3 personas y, escuchen esto, deben avisar en voz alta antes de parpadear para que los demás cubran la visión. Es una lógica absolutamente horripilante, ¿verdad? Tener que anunciar algo tan instintivo y humano como un parpadeo solamente para poder seguir viviendo. Y eso nos lleva al número 2, Archivo SCP-096, mejor conocido como el tímido. Vamos a elevar el nivel de amenaza porque este es aterrador. Esta entidad es un humanoide muy alto, pálido y desfigurado que la mayor parte del tiempo parece estar asustado, casi llorando. Parece dócil, pero toda esa tranquilidad desaparece por un detonante muy específico: ver su rostro. Y cuando digo ver su rostro, hablo en serio, ya sea en persona, a través de un espejo, en una foto vieja o incluso viendo apenas 4 míseros píxeles en una pantalla digital. Si ves su rostro, firmas tu sentencia. La entidad entra en una ira ciega y arranca una persecución imparable. Una vez que lo provocan, las brechas de protocolo nos muestran lo definitiva que es esta persecución. SCP-096 sabe, por algún medio desconocido, la ubicación exacta de quien lo vio. Y no le importan las distancias. Puede cruzar países enteros, sumergirse en océanos, sin cansarse nunca. Los archivos de la Fundación describen, con ese tono súper apático, cómo bases militares enteras fueron destruidas intentando frenar a algo que directamente ignora las barreras físicas. Y nunca deja sobrevivientes. 0. Para poner esto en perspectiva, fíjense en la pesadilla logística a la que se enfrenta la Fundación a diario. Por un lado tenemos a SCP-173, donde mantener contacto visual ininterrumpido es totalmente obligatorio para sobrevivir.
Por otro lado, tenemos a SCP-096, donde el más mínimo contacto visual es absolutamente fatal. Imagínense el nivel absurdo de control y precaución que se necesita para mantener en secreto paradojas tan contradictorias bajo el techo de la misma organización. Es una bomba de tiempo. Pasemos a nuestra tercera y última sección, el mayor misterio. Porque toda esta logística monstruosa nos lleva a la idea más perturbadora de todas. El mayor misterio no son los monstruos ni los objetos malditos, es la organización en sí, y la idea de que nosotros, la gente común, convivimos día a día con estas amenazas ocultas sin saberlo. En la cima absoluta de toda esta red de secretos está el infame SCP-001, el archivo prohibido, el documento de origen. Pero hay un truco, nadie tiene permitido saber cuál es el archivo verdadero. La Fundación creó intencionalmente múltiples versiones completamente falsas como señuelos, para oscurecer la verdad. Hay múltiples propuestas flotando en la base de datos sobre qué es realmente el SCP-001. Algunas afirman que es un ángel colosal de fuego custodiando las puertas del mismísimo Edén. Otros archivos clasificados sugieren que es una anomalía que ya acabó con el mundo y que actualmente vivimos en una especie de reconstrucción barata. Pero les aseguro que la teoría más escalofriante es la tercera, que el SCP-001 es la propia Fundación SCP, una máquina burocrática y fría creada desde el vacío simplemente para ocultar la verdad hasta el fin de los tiempos. Al final del día, todo esto nos lleva a pensar por qué este universo nos atrapa tanto. ¿Es puramente una ficción de Internet creada por mentes creativas? ¿O hay algo de filtración real en todo esto? Lo que hace que lo imposible se sienta tan auténtico es precisamente ese realismo de oficina aburrida. No nos habla del clásico monstruo debajo de la cama, apela a un terror existencial profundo, la sensación de que tal vez no entendemos en absoluto cómo funciona el mundo real, dejándonos siempre con esa duda persistente y una ligera paranoia. Y bueno, después de repasar estos procedimientos imposibles y estas reglas que deciden quién vive y quién muere, nos queda una sensación bastante incómoda. Si asumimos por un segundo que esto no es pura ficción, sino datos clasificados que jamás debieron salir a la luz, entonces se aplica una regla de oro muy clara. Si alguna vez encuentras un documento marcado como SCP, probablemente ya sea demasiado tarde. Porque una vez que adquieres el conocimiento de que la Fundación existe, la tranquilidad de ignorar el peligro desaparece para siempre. Hasta la próxima.